Lo que me sucedió me dejó profundamente aterrado y durante mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Raras veces he contado esta historia, porque quienes la han escuchado no me creen o piensan que solamente lo imaginé. Sin embargo, cuando escuché sus experiencias me di cuenta que muchos viven anécdotas paranormales, y por esa razón es que me animé a compartirla. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente en la Ciudad de México. Un día llegué a la casa agotado después de una larga jornada de trabajo. Mi perro, un pastor alemán llamado Antrax, siempre me recibía saltando sobre mí. Quería obviamente que lo sacara a pasear al parque cercano. Ese día estaba tan cansado que no tenía muchas ganas de salir, pero por la salud de mi mascota accedí. Llegamos al parque y aunque Antrax es un perro grande, está bien educado. No es un perro agresivo con otros animales y tampoco con humanos. Por eso suelo dejarlo andar libremente por el lugar. No me juzguen, soy responsable y siempre llevo bolsas para recoger sus heces. Mientras observaba a Antrax divertirse, me senté en una de las bancas del parque. El perro me miraba a lo lejos, buscándome con su mirada, y al verme continuaba jugando como un infante. De repente, un niño se detuvo a mi lado observándome con una gran sonrisa. Me volteó a ver y el niño preguntó: ¿Es tu perro? Le contesté que sí, que era mi mascota. Entonces me dijo algo que me sorprendió. ¿Y tú sabes que tu perro habla? Era evidente que la imaginación del pequeño era desbordante. Decidí no desmentirlo y asentí con una sonrisa. El niño se dio la vuelta y sin dejar de sonreír añadió: Mi perro me dijo que el tuyo es uno de los de ellos. Me extrañé y con curiosidad le pregunté cómo era posible que supiera eso, pero simplemente me respondió: Pues pregúntaselo. Si son de los que hablan, te va a contestar. No todos los perros son así. El niño se alejó rápidamente y volteé a ver a Antrax y noté que me estaba observando, como si supiera que estábamos hablando de él. Me vi a mí mismo y él continuó con su juego ajeno a la extraña conversación. Cuando regresé a la casa no podía quitarme de la mente lo que el pequeño me había dicho. Decidí jugar con él un rato y le pregunté fijamente: Antrax, ¿tú sabes hablar? Repentinamente la actitud de Antrax cambió. Se quedó mirándome directamente a los ojos por un instante, dio media vuelta lentamente y se alejó hacia su tapete. Dio varias vueltas antes de acostarse. Fue algo extraño, ya que nunca se comportó de esa manera. Siempre se alegraba y jugaba conmigo cuando le hablaba. No le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y estando profundamente dormido escuché un ruido en la cocina. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí hacia allá. Al pasar por el lugar donde suele estar Antrax noté su ausencia. Seguro fue a ver qué pasó, pensé. Cuando llegué a la cocina todo estaba en su lugar, pero Antrax no estaba. Me pareció extraño. Le grité y con tranquilidad el perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, pero no se acercó. Fue a acostarse directamente a su tapete, como si yo fuera un desconocido o alguien que no le importara. El día siguiente, al llegar al trabajo, abrí la puerta de la casa, pero Antrax no me recibió. Me sorprendí y le hablé pensando que tal vez estaba enfermo. Sin embargo, nuevamente salió tranquilamente de la habitación y me miró sin moverse. Le mostré su correa indicando que era hora de salir, pero me ignoró. Volvió a acostarse y era evidente que algo le estaba pasando. Con duda llamé a un amigo que es veterinario para que me dijera qué podría estar ocurriendo. Él me comentó que probablemente la falta de energía era por la avanzada edad de Antrax, aunque no me convencía de esta teoría, pues la vitalidad de mi perro se había desvanecido en cuestión de un solo día. Así que agendé una cita con él para el día siguiente. Esa tarde no salimos y ya por la noche me acosté pensando en mi perro, esperando que no fuera nada grave. Traté de dormir, pero al cabo de unos minutos, mientras todo estaba en silencio, escuché como si alguien abriera la puerta. Luego escuché un par de pasos. Me asusté porque los sonidos eran claros y no me había dormido por completo. Temeroso tomé un bastón que tenía una espada ornamental y en silencio salí del cuarto. En la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba entreabierta. No había nadie y tampoco rastros de Antrax. No puede ser. El perro está dentro. Pensé, pero estaba cerrado con llave.
Al pasar por el pasillo escuché pasos detrás de mí y estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa. Le grité a Antrax para que me ayudara, pero él nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y la aseguré y al dar unos pasos escuché que intentaban abrirla y al no lograrlo comenzaron a patearla. Le grité quién era y qué quería y que si no se iban llamaría a la policía. Solo obtuve una leve risa burlesca como respuesta. De repente escuché una voz entrecortada que me dijo: Alfredo, quería saber si hablaba. La respuesta sí, y no solo eso, también sé hacer otras cosas. Golpearon fuertemente la puerta seguido de pasos que se alejaban y una aterradora risa de por medio. Todo se calmó por completo, pero yo estaba temblando del miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual tenía varias marcas de arañazos. Desde ese día Antrax desapareció y nunca más lo he vuelto a ver. En ocasiones cuando regreso a casa logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo, pero él no está. Incluso en algunas noches lo escucho andar por la casa. No sé si son mis recuerdos o si en verdad mi perro está ahí y siempre viene a visitarme. El golpe en la mesa. Era una noche tranquila como tantas otras. Habíamos terminado de cenar cuando mi esposa me comentó que llevaría a mi suegro al médico, ya que no se había sentido bien esos días. Antes de salir me preguntó: ¿quieres esperar aquí en la cocina o prefieres ir a descansar a la habitación? Le respondí que esperaría ahí mismo. Después de todo, no tenía sueño, eso pensaba. Se despidieron y salieron y me quedé sentado en la cocina entretenido en el teléfono. Lo sostenía entre las manos que descansaban sobre la mesa, con los codos ligeramente apoyados. Poco a poco comencé a cabecear cayendo en ese estado entre el sueño y la vigilia. De repente un ruido fuerte me despertó de golpe. El teléfono que tenía en las manos cayó de lado, pero lo extraño fue el sonido que lo acompañó. No fue el típico sonido de un celular golpeando la superficie. Sonó como un manotazo fuerte sobre la mesa, un golpe tan violento que incluso hizo vibrar el vaso con refresco que tenía cerca. Tanto así que hizo brincar los hielos en su interior. Me incorporé de inmediato tratando de procesar lo que había ocurrido. El impacto había sido tan fuerte que me dejó desconcertado. Miré alrededor, pero todo estaba en su lugar. El vaso no se había derramado ni había nadie más en la cocina conmigo. Me quedé intentando encontrarle sentido al evento. ¿Había sido mi imaginación, un sueño se había mezclado con la realidad o era algo más? Cuando mi esposa regresó apenas unos minutos después le conté lo que había pasado. Ella me escuchó con atención, pero tampoco pude explicarlo. Desde esa noche he recordado ese momento muchas veces, y aunque trato de buscar una explicación lógica, algo en mi interior me dice que no fue un accidente. Tal vez fue mi mente jugándome una mala pasada. No sé qué fue ese golpe y por qué fue tan fuerte y repentino. Quizás nunca lo sabré, pero ahora cada vez que estoy solo en la cocina no puedo evitar pensar en ese ruido y en el extraño desconcierto que me dejó para siempre. Me llamo Alexis y soy del estado de Guerrero, de un pueblo pequeño y olvidado llamado Jolotichán. Esta historia ocurrió cuando tenía 11 años. Fui de cacería con unos primos en un día que parecía común y corriente. Eran más o menos las 3 de la tarde, pero el lugar al cual nos dirigimos siempre estaba sumido en la oscuridad. Se encontraba cubierto por un denso laberinto de árboles retorcidos y vegetación salvaje que bloqueaba la luz del sol. Mis primos eran más experimentados en estas expediciones. Me dijeron que me quedara bajo un gran árbol de tamarindo de ramas gruesas y sombras ominosas. Esto me lo dijeron para que nada me ocurriera. Mientras tanto, ellos iban a adentrar en búsqueda de presas. Pronto me di cuenta de que estaba completamente solo. Busqué a mis primos con la mirada, pero solo encontré una silueta a lo lejos. Era un niño delgado y desaliñado con ropa desgarrada y pies descalzos. Me estaba observando desde el otro lado del claro. Algo en él me hizo sentir un escalofrío helado. Su cabello estaba enmarañado y grasiento, y le caían mechones desordenados.
Pero lo que realmente me congeló la sangre fue que su rostro no era el de un niño. Era un rostro marchito lleno de arrugas de un anciano. Tenía ojos que parecían haber visto siglos de tormento. De repente, sin aviso, este niño comenzó a correr en círculos, moviéndose frenéticamente de un lado para otro, girando y girando en un mismo punto. Pero lo más aterrador fue que su cuerpo se dobló sobre sí mismo, transformándose en una esfera retorcida que se movía como una cochinilla gigante. Sus extremidades crujían y se doblaban de maneras antinaturales. Me quedé inmóvil porque el terror me había clavado al suelo como una estaca. Cuando mis primos finalmente llegaron no pude decirles nada. Las palabras se atoraron en mi garganta. Miré de nuevo el lugar donde había visto al niño, pero ya no había nada. Solamente el vacío del bosque y una quietud espectral. Mis primos intercambiaron miradas serias y me dijeron en voz baja: era un duende. Aquí habitan esas cosas. Desde entonces, cada vez que paso cerca de aquel árbol de tamarindo, siento sus ojos antiguos y fríos que me miran. Sé que están escondidos todavía entre las sombras. Lo que me sucedió me dejó profundamente aterrado y durante mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Raras veces he contado esta historia, porque quienes la han escuchado no me creen o piensan que solamente lo imaginé. Sin embargo, cuando escuché sus experiencias me di cuenta que muchos viven anécdotas paranormales, y por esa razón es que me animé a compartirla. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente en la Ciudad de México. Un día llegué a la casa agotado después de una larga jornada de trabajo. Mi perro, un pastor alemán llamado Antrax, siempre me recibía saltando sobre mí. Quería obviamente que lo sacara a pasear al parque cercano. Ese día estaba tan cansado que no tenía muchas ganas de salir, pero por la salud de mi mascota accedí. Llegamos al parque y aunque Antrax es un perro grande, está bien educado. No es un perro agresivo con otros animales y tampoco con humanos. Por eso suelo dejarlo andar libremente por el lugar. No me juzguen, soy responsable y siempre llevo bolsas para recoger sus heces. Mientras observaba a Antrax divertirse, me senté en una de las bancas del parque. El perro me miraba a lo lejos, buscándome con su mirada, y al verme continuaba jugando como un infante. De repente, un niño se detuvo a mi lado observándome con una gran sonrisa. Me volteó a ver y el niño preguntó: ¿es tu perro? Le contesté que sí, que era mi mascota. Entonces me dijo algo que me sorprendió. ¿Y tú sabes que tu perro habla? Era evidente que la imaginación del pequeño era desbordante. Decidí no desmentirlo y asentí con una sonrisa. El niño se dio la vuelta y sin dejar de sonreír añadió: mi perro me dijo que el tuyo es uno de los de ellos. Me extrañé y con curiosidad le pregunté cómo era posible que supiera eso, pero simplemente me respondió: pues pregúntaselo. Si son de los que hablan te va a contestar. No todos los perros son así. El niño se alejó rápidamente y volteé a ver a Antrax y noté que me estaba observando, como si supiera que estábamos hablando de él. Me vi a mí mismo y él continuó con su juego ajeno a la extraña conversación. Cuando regresé a la casa no podía quitarme de la mente lo que el pequeño me había dicho. Decidí jugar con él un rato y le pregunté fijamente: Antrax, ¿tú sabes hablar? Repentinamente la actitud de Antrax cambió. Se quedó mirándome directamente a los ojos por un instante, dio media vuelta lentamente y se alejó hacia su tapete. Dio varias vueltas antes de acostarse. Fue algo extraño, ya que nunca se comportó de esa manera. Siempre se alegraba y jugaba conmigo cuando le hablaba. No le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y estando profundamente dormido escuché un ruido en la cocina. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí hacia allá. Al pasar por el lugar donde suele estar Antrax noté su ausencia. Seguro fue a ver qué pasó, pensé. Cuando llegué a la cocina todo estaba en su lugar, pero Antrax no estaba. Me pareció extraño. Le grité y con tranquilidad el perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, pero no se acercó. Fue a acostarse directamente a su tapete, como si yo fuera un desconocido o alguien que no le importara. El día siguiente, al llegar al trabajo, abrí la puerta de la casa, pero Antrax no me recibió.
Me sorprendí y le hablé pensando que tal vez él estaba enfermo. Sin embargo, nuevamente salió tranquilamente de la habitación y me miró sin moverse. Le mostré su correa indicando que era hora de salir, pero me ignoró. Volvió a acostarse y era evidente que algo le estaba pasando. Con dudas llamé a un amigo que es veterinario para que me dijera qué podría estar ocurriendo. Él me comentó que probablemente la falta de energía era por la avanzada edad de Anthrax, aunque no me convencía de esta teoría, pues la vitalidad de mi perro se había desvanecido en cuestión de un solo día. Así que agendé una cita con él para el día siguiente. Esa tarde no salimos y ya por la noche me acosté pensando en mi perro, esperando que no fuera nada grave. Traté de dormir, pero al cabo de unos minutos, mientras todo estaba en silencio, escuché como si alguien abriera la puerta. Luego escuché un par de pasos. Me asusté porque los sonidos eran claros y no me había dormido por completo. Temeroso tomé un bastón que tenía una espada ornamental y en silencio salí del cuarto. En la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba entreabierta. No había nadie y tampoco rastros de Anthrax. No puede ser. El perro está dentro. Pensé, pero estaba cerrado con llave. Al pasar por el pasillo escuché pasos detrás de mí y estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa. Le grité a Anthrax para que me ayudara, pero él nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y la aseguré y al dar unos pasos escuché que intentaban abrirla y al no lograrlo comenzaron a patearla. Le grité quién era y qué quería y que si no se iban llamaría a la policía. Solo obtuve una leve risa burlesca como respuesta. De repente escuché una voz entrecortada que me dijo: Alfredo, quería saber si hablaba. La respuesta sí, y no solo eso, también sé hacer otras cosas. Golpearon fuertemente la puerta, seguido de pasos que se alejaban y una aterradora risa de por medio. Todo se calmó por completo, pero yo estaba temblando del miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual tenía varias marcas de arañazos. Desde ese día Anthrax desapareció y nunca más lo he vuelto a ver. En ocasiones cuando regreso a casa logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo, pero él no está. Incluso en algunas noches lo escucho andar por la casa. No sé si son mis recuerdos o si en verdad mi perro está ahí y siempre viene a visitarme. La figura en la oscuridad. Vivo en Tlaxcala y esto pasó hace algún tiempo. Todo comenzó cuando tuve que ir a ver a un cliente. Mi camioneta estaba en el taller, así que pedí prestada la de mi padre para poder hacer mis actividades. Conduje por la vía corta, entregué la mercancía y al terminar aproveché para cenar algo por la zona. Estaba terminando de comer cuando sonó mi teléfono. Era mi hermano pidiéndome que lo llevara al gimnasio ya que ese día estaba lloviendo sin parar. Me dirigí a la casa de mi papá donde mi hermano también vivía. Cuando llegué metí la camioneta al patio y la casa de mi padre es de una planta, bastante sencilla pero acogedora. Como sabía que mi hermano no tardaría en salir, decidí quedarme dentro del vehículo. Estaba entretenido viendo videos en el celular cuando algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo noté algo extraño en el espejo lateral izquierdo. Una figura humana, o algo que se le parecía. Llevaba una túnica que parecía hecha de humo moviéndose como si estuviera flotando. Al principio no le di importancia y pensé que era una ilusión causada por las luces y la lluvia. Pero apenas unos segundos después la misma figura apareció en el espejo retrovisor central. Me estaba mirando. El aire se volvió pesado y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La figura desapareció y volvió a aparecer, pero esta vez en el espejo lateral derecho. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba ahí acechándome. Fue entonces cuando decidí bajar de la camioneta. No soportaba la idea de sentir su presencia y no poder verla directamente. Afuera la lluvia caía suavemente, pero la sensación de inquietud no me estaba abandonando. Miré a mi alrededor buscando aquella silueta, pero no lograba encontrarla. No sé por qué, pero sentí la necesidad de mirar hacia el techo de la camioneta. Allí estaba. La figura se encontraba parada, inmóvil y mirándome fijamente. Era bastante alta, con una túnica oscura que se agitaba como si estuviera hecha de humo.
Su rostro era completamente oscuro como un vacío que absorbía la luz. Nos quedamos viendo por unos segundos que parecieron eternos. No retrocedí y quería entender qué era lo que quería. Entonces la figura dio un paso atrás y desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado ahí presente. Creí que no volvería a ver esta cosa, pero me equivoqué. Tiempo después, mientras pasaba por la construcción a un lado de la casa de mis padres, la vi de nuevo. Estaba ahí mirándome desde las sombras. Le conté mi experiencia a mi comadre un día buscando desahogarme. Mientras le contaba los detalles, tuve la extraña sensación de que la figura podía escucharme. Y no me equivocaba. Apareció de repente en el tercer piso de la casa de su hermano. Era como si estuviera burlándose de mí, dejándome en claro que siempre estaría cerca. Desde entonces, mi hijo mayor me ha dicho que escucha cosas en las noches. A veces alguien toca la ventana de su cuarto y le queda un jardín. Nunca hemos encontrado a nadie, pero sé que no me estoy imaginando cosas. Esta figura sigue aquí rondándonos. No sé qué quiere o por qué me eligió a mí, pero puedo sentir que su presencia no se irá tan fácilmente. Soy rescatista voluntario en la barranca de Huetitán, un lugar en Guadalajara que combina su majestuosa belleza con un aire inquietante. Es un sitio frecuentado por senderistas, tanto aficionados como experimentados, pero no es raro recibir llamadas de auxilio, por accidentes, personas extraviadas, incluso desapariciones sin explicación. Hace unos meses recibimos un aviso perturbador. Un grupo de senderistas encontró un cadáver en un área conocida como Los Atlantes, parte de la antigua infraestructura de la presa de Colimilla. Mi compañero y yo fuimos convocados para guiar a los servicios de emergencia hasta el sitio, ya que los vehículos no podían llegar hasta allá. Llegamos al punto de encuentro al caer la tarde, pero entre la espera y la preparación de equipo se nos hizo de noche. El descenso al lugar del hallazgo, un terreno remoto y de difícil acceso, nos tomó más de una hora. Cuando llegamos, la escena era escalofriante. El cuerpo, un hombre semidesnudo, yacía boca arriba con el vientre desgarrado y profundas heridas en otras partes. La luz de las linternas apenas iluminaba el rostro de esta persona, el cual tenía congelado en el rostro una expresión de terror puro. Tras realizar las primeras diligencias, se decidió que no sería seguro extraer el cuerpo esa noche. Para evitar que los carroñeros lo destruyeran, un agente de la fiscalía y yo nos quedaríamos a vigilarlo. Mientras tanto, los demás regresarían al campamento más cercano. El agente designado era joven, casi inexperto. Mientras platicábamos para pasar el tiempo, me dijo algo que me heló la sangre. Los forenses creen que las mordeduras en el cuerpo parecen humanas, pero son demasiado grandes. Intenté ignorar el comentario, pero no pude sacarlo de mi mente. Ya entrada la noche me acosté, aunque el sueño fue breve. Me despertó la gente de pronto, visiblemente alterado. Escuché algo, susurró. Apenas abrió la boca, yo también lo sentí. Era un crujido en la maleza, seguido de pasos rápidos. Traté de calmarlo diciéndole que era un coyote y que con nuestro olor no se atrevería a acercarse. Pero entonces escuchamos algo más. Un grito, pero no un grito humano y tampoco completamente animal. Era un sonido gutural y desgarrador, como si algo estuviera sufriendo y disfrutando al mismo tiempo. Encendimos las linternas y apuntamos hacia la espesura. Nada. No había ningún movimiento, pero el aire se sentía pesado, cargado de una amenaza invisible. La comunicación con los demás era imposible por la ubicación. Así que decidimos subir por un sendero angosto en búsqueda de señal. Mientras ascendíamos, los gritos volvieron, ahora todavía más cercanos. El agente disparó 3 veces hacia la oscuridad, pero solamente respondió el eco. Cuando finalmente logramos contactar a nuestros compañeros, les explicamos la situación y decidimos volver al sitio del cadáver. Al llegar, lo que encontramos nos dejó paralizado. El cuerpo ya no estaba. Había marcas en el suelo como si algo lo hubiera arrastrado hacia los túneles que corren bajo las esculturas de los Atlantes. Siguiendo el rastro, encontramos pedazos de la bolsa mortuoria desgarrada junto a la entrada del túnel.
Los agentes de la fiscalía decidieron entrar mientras mi compañero y yo esperamos afuera. La espera se tornó insoportable hasta que escuchamos disparos dentro del túnel. Cuando salieron llevaba lo que quedaban de aquel cadáver. El joven agente estaba pálido, casi temblando. «Hay algo ahí dentro», murmuró, pero su compañero lo interrumpió. «Es solamente un animal salvaje. Encontramos huesos de animales ahí dentro». No insistimos más y la tensión en su rostro decía más de lo que sus palabras querían ocultarnos. Semanas después nos llegó otro aviso, esta vez desde el charco del Caimán. Unos campistas reportaron que durante una noche fueron perseguidos por una criatura que describieron como humanoide, pero con una boca grotescamente grande y brazos desproporcionadamente largos y delgados. Acompañé a una pareja de guardabosques al lugar y no encontramos mucho, salvo unas huellas en el barro. Eran similares a las humanas, pero casi el doble de largas. Desde entonces no puedo quitarme la sensación de que algo está acechando en las profundidades de la barranca. No sé qué es, no sé de dónde vino ni a dónde irá, pero a veces en las noches más silenciosas, mientras me toca hacer guardia, creo escuchar sus gritos retumbando en la lejanía. No puedo asegurarlo, pero creo que esa criatura podría ser la causa de las desapariciones en la barranca. Como consejo final, si alguna vez visitan este lugar, nunca vayan solos. Manténganse los senderos señalados. En la barranca uno nunca sabe quién o qué puede estar observándolos. Era una noche de junio del 2011. Una de esas noches en que las nubes parecen estar llenas de oscuridad. Trabajaba como valet parking en un restaurante al sur de la Ciudad de México, en la zona de Cuapa. Nuestro horario de cierre era de las 2 de la madrugada, y como era habitual, la lluvia comenzaba a caer con un velo interminable sobre la ciudad. Esa noche una compañera y su novio tuvieron la amabilidad de darme un aventón hasta el centro de Xochimilco, justo frente a donde se encuentra la parroquia. Desde ahí debía caminar 9 cuadras hasta mi casa en el barrio de la Asunción. Cuando bajé del auto, el cielo ya lloraba una brisa ligera, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el aire frío. Me despedí y comencé mi camino. Apenas había recorrido 2 cuadras cuando la lluvia se convirtió en un aguacero feroz. El agua golpeaba con fuerza el pavimento y las calles estaban desiertas, como si la ciudad entera hubiera sido tragada por la noche. Me detuve en la esquina de Pedro Ramírez del Castillo y José Fortil de Domínguez. Busqué refugio bajo una cortina metálica de una purificadora de agua. El metal helado detrás de mí era un pequeño consuelo contra la tormenta. Por instinto me asomé hacia la calle de José Fortis. El lugar estaba vacío, envuelto en silencio inquietante que contrastaba con el rugir de la lluvia. Decidí esperar inmóvil a que bajara un poco el aguacero. Fue entonces cuando algo ocurrió. De la nada una figura apareció al final de la calle. Era solamente una silueta, una sombra que parecía estar flotando. Se encontraba envuelta en una túnica oscura que se confundía con la noche. Esa cosa no tenía rostro y solamente era una presencia vacía pero aterradoramente palpable. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. La figura se detuvo quedándose quieta observándome. No sé cómo, pero sabía que me miraba, aunque sabía perfectamente que no tenía ojos. Mi cuerpo entero se tensó y el pánico me ancló al suelo. Durante unos segundos que se sintieron eternos nos quedamos ahí enfrentados, separados por la distancia, por algo que no podía comprender. Pensando que tal vez mi mente estaba jugando conmigo, me armé de valor y me asomé nuevamente. Pero en cuestión de segundos aquella figura se había desvanecido. La calle estaba completamente vacía. No había rastros de alguien, ni huellas, ni sombras. Solo el sonido incesante de la lluvia cayendo. No me importó mojarme más y no me importó la tormenta. Eché a correr con todas mis fuerzas y al llegar a la iglesia de Tlacopa me encontré a unos primos. Se sorprendieron al verme llegar tan agitado y empapado, pero no les dije nada. Preferí guardar mi terror convencido de que no me iban a entender. Tiempo después se lo conté a mi madre. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé me miró con gravedad. Me dijo que mi bisabuela solía advertirle de que no debía andar de noche, porque la oscuridad era terreno fértil para las cosas malas, para aquello que no pertenece a este mundo.
Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi. Tal vez fue la muerte misma, o tal vez fue una manifestación de algo que aún no puedo explicar. Pero cada vez que paso por esa esquina siento que algo me está mirando, algo que se encuentra escondido entre las sombras de la noche y la lluvia. Esto pasó en el 2009 y es un relato de un familiar migrante que voy a contar tal como él me lo relató. Cuando intentábamos cruzar a los Estados Unidos, nos hospedamos en un hotel en Sonora. Éramos un grupo diverso de una docena de personas, entre ellos mexicanos y centroamericanos. Desde el principio nos advirtieron que el desierto es un lugar traicionero, una extensión infinita de kilómetros. Ahí la supervivencia dependía de cada paso. La travesía no solamente era agotadora, también era un juego constante contra la muerte. Aún así la emoción nos mantenía en vilo. El sueño de una vida mejor era un impulso que ardía en todos nosotros. Salimos del hotel alrededor de las 2 de la madrugada cargando mochilas y un garrafón de agua compartido. El coyote era un hombre con una mirada fría y voz rasposa. Nos indicó que cruzaríamos de noche para esquivar tanto las patrullas fronterizas como el sol inclemente del día. Tras un trayecto de 2 horas en una vieja camioneta nos dejaron a las puertas del desierto. La frontera, aunque cercana, parecía todavía más una promesa lejana. Comenzamos a caminar en fila con las sombras danzando bajo la tenue luz de la luna. El silencio se hacía cada vez más opresivo, hasta que un sonido extraño irrumpió en la noche. Al principio fue apenas un susurro, algo que podía confundirse con el viento rozando la arena. Pero se repitió y esta vez más claro. Era un gemido que hizo que varios de nosotros nos miráramos con inquietud. Los murmullos se propagaron por el grupo. Una pregunta muda con los ojos de todos. ¿Qué es eso? El coyote levantó la mano exigiendo silencio. Seguimos avanzando a pesar del nudo de miedo que se apretaba en nuestras gargantas. El sonido volvió más intenso y desgarrador, como el lamento de alguien atrapado entre la vida y la muerte. Las mujeres comenzaron a rezar en susurros y los hombres intercambiaban miradas sombrías. De repente el ruido se detuvo y una tensa calma nos envolvió. Uno de nuestros compañeros sugirió volver a buscar a un niño que creía haber visto quedarse atrás. Esa idea flotó en el aire como un mal presagio. El coyote inmóvil escudriñó nuestros rostros antes de hablarnos. No, señores, no se preocupen. Eso que escuchan no es humano. Pero si alguien quiere volver, puede hacerlo. Solo recuerden que si no vuelven, nadie irá tras ustedes. Un escalofrío recorrió mi columna. La amenaza implícita, la certeza de que algo más estaba caminando con nosotros, estaba pesando como una losa. El grupo se reacomodó en silencio y reanudamos la marcha con un miedo que ya no podía ocultarse. A cada paso la sensación de ser vigilado se intensificaba como si las sombras mismas estuvieran vivas. Finalmente los primeros rayos de luz cortaron el horizonte y nos encontraron exhaustos pero a salvo. Cuando llegamos al refugio el alivio se mezcló con el horror de la noche anterior. Días después conté la historia a mi familia y 2 de ellos junto con algunos amigos. Mencionaron que también habían sentido esa presencia cuando cruzaron. Me dijeron que en el desierto la mala hora es la muerte misma, y los que regresan por ella al escuchar esos lamentos nunca vuelven a ser encontrados. Esto me ocurrió cuando tenía 13 años. Estaba en primer grado de secundaria y debo admitir que en esa época era un chico despreocupado por cosas paranormales. Nunca sentí temor hacia lo desconocido, al menos no hasta esa noche. Vivíamos en una casa modesta ubicada al borde de una calle principal junto a una barranca. Éramos 3 hermanos, mi hermana mayor, yo y mi hermano menor, el cual apenas tenía 3 años en ese entonces. Mi cuarto estaba justamente al lado de la calle con una ventana que daba hacia afuera. Aquella noche me fui a la cama molesto. Mi mamá no me había dado el pan que yo quería para cenar. Eso me había puesto de muy mal humor. En mi cama había unos carritos de metal viejos Hot Wheels que solía jugar. Me envolví en las cobijas furioso y de un puntapié los lanzé al suelo.
Escuché cómo rodaban y chocaban contra las paredes, y poco después me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe con un zumbido ensordecedor en los oídos, un sonido que jamás había escuchado antes. Estaba acostado sobre mi lado derecho de cara a la ventana con la parte de mi cabeza cubierta por las sábanas. Recuerdo vivamente los rumbos del patrón en las cobijas, como si algo los tuviera frente a mí. Mi sueño había sido abruptamente interrumpido, y lo que me invadió después fue un miedo visceral, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Tragué saliva y pensé, voy a ver algo que no debería. Entonces fue que lo escuché, un ruido leve metálico como si algo estuviera moviendo uno de los carritos en el suelo. Las pequeñas ruedas chirriaban suavemente, pero luego el sonido se intensificó. Alguien o algo presionaba el carrito con más fuerza, haciéndolo rechinar de forma estridente. De repente sentí un tirón, algo que me jaló con fuerza hacia la izquierda, no una, sino 2 veces. Mi cuerpo quedó completamente inmóvil de frente a la ventana y ahí lo vi. Encima de mí, iluminado por un resplandor anaranjado que se filtraba a través de los blocs, estaba él, una pequeña figura retorcida y grotesca. Sus ojos eran oscuros y profundos y se clavaron en los míos. No podía moverme y no podía hablar. Estuvimos así por lo que parecieron siglos, aunque en realidad solamente fueron unos segundos. Mi mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Con todas mis fuerzas cerré los ojos y pude gritar mamá. En ese momento el ser desapareció en un instante. Cuando mi mamá llegó corriendo no me atreví a contarle lo que había sucedido. Estaba temblando, empapado en sudor y el miedo seguía corriendo por mis venas. A partir de esa noche todo cambió. Durante años ese encuentro me persiguió. Había noches en las que despertaba con un pánico indescriptible, sudando como si hubiera corrido un maratón. En ocasiones sentía un aire extraño entrar en mi cuerpo, una sensación tan vívida que no sé si era un sueño o algo más. Con el tiempo comencé a maldecir a ese ser, harto de vivir con el miedo constante de que volviera. Aunque he aprendido a ignorar estas experiencias, la sensación de algo extraño en mi casa, créame que nunca se ha ido del todo. Hay noches en las que todavía siento su presencia. Mi nombre es Jessica y hace tiempo que quería mandarles mis historias, ya que tengo muchas de este tipo, igual que mi familia e incluso personas cercanas a mí. Escucho sus relatos mientras trabajo y como he notado que hay varias sobre parálisis del sueño, también quería compartir mi experiencia. Nunca he sido miedosa y me cuesta creer en lo paranormal. Siempre he tratado de buscarle una explicación lógica a todo, pero esto que me pasó no sé cómo explicarlo exactamente. Sucedió hace aproximadamente 2 años. Soy de Michoacán, de un pueblito cerca de Zamora. Vivo con mi mamá y no tenemos casa propia, así que siempre nos hemos mudado de casa en casa dentro del mismo pueblo. En ese entonces llevábamos unos 4 años viviendo en la casa donde mi mamá aún reside. Nunca había experimentado eso de que se te sube el muerto, pero esa vez tomé una siesta por la tarde. Me acosté boca arriba y como las ventanas de mi cuarto estaban abiertas y entraba mucha luz, me puse la almohada en la cara de modo que solamente me tapaba un poco de los ojos. Me quedé dormida y fue entonces cuando pasó. De repente sentí que abría los ojos y no podía moverme. No podía hablar y solo podía mover los ojos de un lado para otro. Fue entonces cuando la vi. Había una mujer en la puerta. Les describo cómo era. Era muy alta, con el cabello lacio, largo y negro que le cubría la cara. Su piel se veía muy blanca y llevaba un vestido blanco como un camisón de dormir. Tenía en la mano a una niña pequeña de unos 9 años, cuyo rostro estaba deformado como si hubiera sufrido un accidente. Comencé a sentir pánico en ese momento. Me encontraba sola en casa y aún así traté de gritarle a mi mamá porque irónicamente pensé que me escucharía. Pero no salió ni siquiera un sonido de mi boca. Ni siquiera podía mover los labios. Las dos figuras comenzaron a caminar hacia mi cama muy despacio.
Yo solamente deseaba salir corriendo. Quienes han pasado por una experiencia parecida saben la desesperación que se siente al no poder mover ni un solo músculo. Al llegar a la cama, la pequeña se quedó parada a la altura de mis pies y la mujer se situó a un lado. Solo podía ver el vestido de esta. Recuerden que me había dormido con la almohada en la cara, y en mi parálisis seguía teniéndola. Pero al mirar hacia abajo podía ver mi habitación y todo lo que estaba pasando. Entonces esta mujer se subió encima de mí. Hasta ese momento no había sentido la dificultad para respirar, pero de repente experimenté una presión muy fuerte en el pecho, como cuando juego con mi novio y él se sienta sobre mí y me cuesta respirar. Aún trataba de moverme, de gritar, de apartarla y correr, pero no podía. De pronto desperté. Estaba muy asustada porque sentía que lo que había pasado había sido real. La sensación había sido increíblemente vívida. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi novio contándole que había tenido una parálisis del sueño, que era horrible y que estaba asustada. Solo eso le dije y nunca mencioné lo que había visto. Pasaron unos meses y mi novio me contó que había tenido un sueño muy extraño, y realmente estaba asustado. En su sueño una mujer estaba en el cuarto y se acercaba a él y le decía que se cuidara mucho. Extendía su mano para darle algo, y él lo tomaba pero nunca supo qué era. Ese mismo día casi tuvo un accidente serio con su auto. Si no recuerdo mal, algo más sucedió que lo puso en peligro. Además, esa noche alguien intentó robarle y rompió la ventana de su coche. Cuando me relató cómo había sido su día y lo relacionado con las palabras de la mujer en su sueño, no entendía quién era o por qué le había dicho eso. Entonces le pedí que me describiera mejor a esta mujer. Me dijo que era alta, de piel muy blanca, con el cabello largo, lacio y negro, y este le cubría el rostro y vestía completamente de blanco. Eso me asustó mucho ya que estaba describiendo a la misma mujer que había visto en mi parálisis del sueño. Yo le contesté que era la misma, y él me dijo que su hermana también la había visto en una parálisis del sueño. Desde entonces he vuelto a tener parálisis del sueño, pero nunca he vuelto a ver a esta mujer, y mi novio tampoco ha soñado más con ella. ¿Alguien más la ha visto? Necesito una explicación. Me gustaría escuchar sus teorías. El pacto de mi abuelo. Hace muchos años mi abuelo y su primera esposa vivían en la pobreza. Ambos trabajaban sin descanso para llevar el pan a la mesa, pero sus esfuerzos rara vez eran suficientes. La desesperación crecía día a día y en medio de su agotamiento llegó a sus oídos un rumor inquietante. El señor de las tinieblas, el mismísimo diablo, podía conceder riquezas inimaginables, pero claro, era a cambio de algo. Al principio mi abuelo no le dio importancia, pero la presión lo estaba consumiendo. La comida apenas alcanzaba, las deudas crecían y la mirada del hambre de su esposa lo llenaba de impotencia. Fue entonces cuando tomó una decisión. Una noche, harto de su miseria, decidió buscar al diablo. Había escuchado que en un puente alejado del pueblo el maligno se aparecía a los desesperados. Así, armado de coraje, partió en plena madrugada cuando el silencio envolvía la tierra y solo el ulular del viento parecía acompañarlo. Llegó al puente bajo la tenue luz de la luna. Decía que eran cerca de las 3 de la madrugada. Entonces gritó al aire el nombre del diablo. «Ven, quiero pedirte algo». El eco de su voz resonó en la oscuridad y volvió a gritar: «Si eres tan poderoso, concédeme lo que te voy a pedir». Pasaron los minutos hasta que entre las sombras de los árboles cercanos surgió una figura alta y elegante. Mi abuelo se mantuvo firme aunque el sudor frío le corría por la frente. No podía distinguir del todo aquel ser, pero una voz profunda y fría resonó en su cabeza. «¿Qué quieres?» «Dinero, mucho dinero», respondió mi abuelo con la voz temblorosa. «¿Y qué me vas a dar a cambio?» Sin titubear, mi abuelo respondió: «Te dará el primer hijo que nazca, será totalmente tuyo».
El silencio regresó, pero una sensación oscura lo envolvió. A partir de ese día, la vida de mi abuelo cambió. En cuestión de semanas, su situación económica dio un giro inesperado. Compró ganado, tierras y bienes que pocos en el pueblo podían siquiera soñar o tener. De ser un hombre pobre pasó al ser el más rico de la región. Sin embargo, la promesa hecha en el puente no tardaría en alcanzarlo. Su esposa quedó embarazada y al nacer su hija, mi abuelo no lo dudó. Con el corazón endurecido, tomó la pequeña recién nacida y la llevó al mismo puente. Bajo el cielo oscuro gritó: «Aquí está lo que te prometí». De la sombra surgió un hombre impecablemente vestido, y con una voz fría y firme dijo: «Me llevo lo que me pertenece». Tomó la niña y desapareció la noche. El acto marcó a la esposa de mi abuelo, quien llena de ira y dolor decidió abandonarlo. Incluso su suegra lo enfrentó en el pueblo gritándole en medio de la calle: «Eres un desgraciado, entregaste a tu propia hija al demonio». Mi abuelo, consumido por la rabia, recogió unas piedras del suelo y la persiguió hasta unas escaleras. Ahí sin piedad la golpeó hasta terminar con ella. Por este crimen fue arrestado y enviado a prisión. Cuando salió años después, su vida ya no era la misma. Su esposa había huido del pueblo llevándose consigo una pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba mi abuelo. Esa bolsa, según decían, contenía monedas que eran la fuente de su riqueza y suerte. Sin ellas, su fortuna desapareció. Los animales murieron y las tierras se perdieron. Y mi abuelo terminó como había comenzado, pobre y solo. Y aunque mi abuelo nunca más habló del pacto, sus actos quedaron grabados en la memoria del pueblo. Hasta el día de hoy me pregunto si esa historia es cierta o una advertencia disfrazada de leyenda. Pero lo que sí es verdad es que todavía hay personas que buscan pactar con lo desconocido, ignorando totalmente las consecuencias que pueden desatarse. Mi nombre es Julián y llevo 2 años escuchando el canal, y vaya que lo disfruto enormemente. Por esa razón es que me anima a compartir algunas experiencias paranormales. Estas le ocurrieron a mi mejor amiga, y lo hice con todo su permiso, por supuesto. Soy de Paraguay y para preservar la privacidad usaré nombres ficticios. Mi amiga, a quien llamaré Neila, vive en un lugar donde los sucesos extraños parecen ser parte del día a día. Aquí les comparto algunas de las experiencias más impactantes que ha vivido. La primera ocurrió una madrugada mientras Neila conversaba con otra amiga nuestra. Esta chica se llama Lía. Neila tiene varias mascotas, entre ellas un gato que suele maullar cerca de su ventana cuando quiere entrar. Sin embargo, esa noche el maullido era diferente, como si el animal estuviera enfermo o en peligro. Incluso pensó que quizás se trataba de otro gato. Esa noche la puerta de su habitación estaba cerrada y la puerta principal de la casa permanecía asegurada, por lo cual sería complicado que otro gato se metiera. Poco después de que los maullidos pararon, comenzaron a escuchar pequeños pasos rápidos cerca de su cuarto, como si algo estuviera corriendo por ahí, principalmente afuera. Unos minutos más tarde algo empezó a rascar la puerta de la habitación. No era su gato y de eso estaba segura, pues se podía escuchar un jadeo, y se sentía la fuerza que se postraba en esa puerta y no era la de un gato común y corriente. El ruido duró unos minutos y luego se detuvo. Asimismo, ese horrible jadeo y la sensación de maldad que se sentía del otro lado de la puerta. Si bien esa noche no pasó nada grave, Neila estaba segura de que aquello que quería entrar a su recámara no era un animal. Era algo que quería hacerle daño, y que hizo que la sensación de miedo la acompañara durante varias noches. Otro episodio ocurrió cuando Neila estaba sola en la casa. Era un día aparentemente normal hasta que comenzó a escuchar pasos provenientes del ático. Armándose de valor, decidió investigar y al acercarse a la entrada del ático, vio algo que la paralizó por completo. Había una cabeza pálida con una expresión de horror en el rostro. Tenía el cabello largo y enormes fauces asomándose desde la oscuridad. El susto fue tan intenso que en lugar de averiguar más, simplemente dio media vuelta y salió corriendo. Su familia había experimentado visiones como esas, y siempre trataron de mantenerlo en secreto para no asustar a nadie.
Hasta el día de hoy, Neila se niega a entrar a ese lugar. La última experiencia es sin duda la más perturbadora. Una vecina de Neila tenía un perro en condiciones lamentables. Este solía aparecer en la casa de Neila buscando alimento y refugio. La familia de Neila lo alimentaba y cuidaba, pero cada vez que volvía a la casa de su dueña regresaba nuevamente desnutrido y cubierto de garrapatas. Una noche, tras una larga ausencia del perro, Neila y su tío lo vieron en el patio. Estaba dando vueltas en círculo y jadeando de manera pesada. La tenue luz del patio reveló algo aterrador. El perro tenía las patas ensangrentadas y no tenía cabeza. Parecía como si se lo hubieran cortado recientemente, ya que todavía estaba sangrando. Lo más inquietante fue que detrás de esta figura sin cabeza había otro perro mirándolos desde las sombras. Al día siguiente fueron a preguntarle a la vecina por el perro, pero ella aseguró que estaba bien y que no se había movido de su casa. Algo que Neila sabía que no era cierto, ya que desde su ventana podía ver el patio trasero de la vecina donde el animal permanecía atado. Mi teoría es que lo que vieron fue un nahual, aunque no puedo asegurarlo. Es relevante mencionar que la casa de Neila fue construida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que podría explicar las experiencias paranormales que parecen acecharla constantemente. La sastrería, basado en la historia de Israel Ramos. Esto pasó hace mucho tiempo en la ciudad de Puebla, en un negocio familiar que mi hermana y yo fundamos en el 2010. La sastrería. Durante mucho tiempo todo marchó bien y nunca nos ocurrió nada extraño hasta ese día. Era una mañana y al llegar al local nos encontramos con una escena perturbadora. La entrada estaba cubierta de tierra de panteón, cebollas y huevos podridos. Habían trazado una línea maloliente alrededor de la fachada y las entregas. El olor era insoportable y nos invadió el miedo. De inmediato revisamos las cámaras de seguridad y allí estaba. Era una mujer mayor encorvada y con movimientos lentos. Ella había sido la responsable, pero ¿por qué? No lo sabíamos. Quizás por envidia o simplemente por maldad. Siempre he creído que es mejor temerle a los vivos que a los muertos, pero esa experiencia nos dejó intranquilos. Intentamos no darle importancia, lavamos la banqueta y limpiamos la calle como si borrando aquello pudiera disipar el extraño malestar que se sentía. Sin embargo, poco después comenzaron los ruidos. Al principio eran tenues como pasos, pero se fueron intensificando. En la recepción tenemos una planta de sábila, siempre verde y saludable, pero esta pronto comenzó a secarse sin razón aparente. Las cámaras de seguridad captaron algo más inquietante. Era una silueta borrosa, como una sombra que se movía sin explicación. A veces por las mañanas encontramos huellas en el suelo, pero no eran huellas humanas, sino que parecían de un toro o de una vaca. Nuestros colaboradores asustados nos pidieron permiso para realizar una limpia espiritual con alcohol. Hicieron cruces y las encendieron. Recuerdo que las llamas no eran normales. Brillaban en tonos verdes y negros como si algo extraño se resistiera a desaparecer. Una de nuestras empleadas incluso sufrió una crisis. Entre sollozos juraba haber visto una figura demoníaca encadenada con cuernos. A pesar de no creer en esas cosas, accedimos a realizar una limpia completa, y hasta contratamos misas para bendecir el lugar. En una junta posterior, uno de los trabajadores nos explicó lo que significaba aquella tierra de panteón, así como los objetos que encontramos afuera. Según él, era un trabajo de brujería diseñado para que los dueños murieran y el negocio fracasara. Un trabajo fuerte de los que invocan fuerzas oscuras, dijo. Pero también nos advirtió algo más. Si ese tipo de ritual no logra su cometido, el maleficio se regresará a quien lo lanzó, cobrando 3 vidas como castigo. Esas 3 almas, nos dijo, representaba a la Santa Trinidad como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Poco tiempo después algo extraño pasó. A nuestra vecina que vivía a 3 casas de la sastrería comenzaron a sucederle tragedias. Primero falleció su madre, una anciana de casi 70 años. A los 30 años murió su hermano.
y un mes después su nuera fue diagnosticada con cáncer fulminante y murió en menos de 20 días. No quiero pensar que todo esto está relacionado con ella, pero es difícil de ignorar las coincidencias. Tras estas desgracias, todo en la sastrería volvió a la normalidad. Los ruidos desaparecieron, las cámaras dejaron de captar sombras, y el negocio comenzó a prosperar nuevamente. A veces me pregunto si lo que vivimos fue cierto. Las fuerzas oscuras existen. No tengo una respuesta clara. Lo único que sé es que desde entonces procuro mantenerme en paz con los vivos y con los muertos. El peso de la sombra. Soy un soldado del ejército mexicano, y lo que voy a contar es algo que todavía me cuesta comprender. Nunca lo he compartido con mis compañeros porque sé que me tomarían como un loco. Sin embargo, necesito sacarlo, porque cada vez se vuelve más complicado de ignorar. Todo comenzó hace 3 meses, estábamos desplazándonos en la sierra de Durango, viviendo la rutina de un día común y corriente. Esa noche alrededor de las 9 nos enviaron a patrullar tras recibir un reporte de gente armada en la zona. Recorrimos el lugar bajo el manto de la oscuridad, atentos a cualquier señal. Cuando llegamos a una brecha fuimos emboscados. El enfrentamiento duró cerca de 40 minutos. Los disparos eran constantes y el aire olía a pólvora. Todo se sentía irreal. Era mi primer enfrentamiento y hasta ese momento nunca había disparado para quitarle la vida a alguien. Cuando el fuego paró, los pocos que quedaron se rindieron. Mi comandante los alineó frente a nosotros. Uno de los nuestros había caído en combate, y la rabia que todos sentíamos era indescriptible. Mi comandante miró hacia mí y me dijo: «Ven, Torres, es tu turno». Me acerqué con el corazón latiendo a 1000, pero lo que vino después me atormentará para siempre. «Acábalo», me ordenó mientras apuntaba a uno de los capturados. Lo miré directo a los ojos, eran los ojos de un hombre joven desesperado, lleno de miedo. Me negué al principio, pero el comandante insistió. «Hazlo, soldado, no titubees». Con el arma temblando en mis manos, jalé el gatillo. El hombre cayó al instante. Sentí que mi alma también se estaba fragmentando en ese momento. Esa noche no pasó nada fuera de lo normal hasta semanas después. Ahí fue cuando tuve mi primera parálisis del sueño. Desperté sin poder moverme, con el cuerpo completamente inmóvil. Apenas podía girar los ojos y fue entonces cuando lo vi. Ahí estaba acostado a mi lado con su rostro ensangrentado. Era el mismo sicario que había aniquilado. Sus ojos me estaban mirando fijamente y quise gritar, pero el grito quedó atrapado en mi garganta. Esa fue la primera vez que lo vi. 2 semanas después, mientras me alistaba para mi guardia, algo más extraño pasó. Miré hacia la fogata en el centro del campamento y lo que vi me dejó helado. Había figuras danzando alrededor del fuego. Eran hombres y mujeres, todos vestidos de manera extraña, y entre ellos había una cabra negra. Parecía que estaban realizando algún tipo de ritual. Lo más aterrador fue que nadie más parecía verlos. El soldado que estaba de guardia no reaccionaba y era como si las figuras no existieran para él. De repente las siluetas se desvanecieron justo cuando salió mi comandante de su tienda de campaña. Me preguntó qué estaba pasando porque según él mi rostro estaba completamente pálido. No le dije nada en ese momento. Lo peor sucedió hace 4 días. Estaba dormido cuando sentí algo frío y viscoso alrededor de mi cuello. Me desperté sobresaltado y lo vi. El sicario estaba encima de mí con sus manos llenas de sangre apretando mi garganta. No podía respirar e intenté liberarme, pero su fuerza era sobrehumana. Finalmente perdí el conocimiento. Cuando desperté pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que vi mi cuello en el espejo. Estaba rojo con marcas visibles de dedos que no podían ser mías. No sé qué me está sucediendo y no se lo he contado a nadie, porque sé que me van a tachar de loco, pero cada vez se vuelve más real. Si alguien en esta comunidad puede ayudarme a entender qué es o cómo detenerlo, se los voy a agradecer profundamente. ¿Qué tal, amigos?
Mi nombre es Alex y quisiera compartir una experiencia que, aunque ocurrió a principios de los 90, sigue recorriendo la piel con un escalofrío cada vez que la recuerdo. No sé si lo que viví fue terrorífico o simplemente extraño, pero dejó una huella que no se ha desvanecido con los años. Vivía entonces en el estado de Aragua, en Venezuela, en casa de mi madrina junto a 3 hijos y un sobrino. Éramos 3 primos inseparables: Antonio, de 19 años, Gil, de 20 y yo con 18. Aquella tarde, como tantas otras, jugábamos fútbol en un terreno polvoriento del barrio. El cielo comenzaba a quedarse sin luz cuando decidimos que el próximo gol decidiría al ganador. Y lo logramos. Anotamos y celebramos como si fuéramos reyes en nuestro pequeño reino de cemento y tierra. La noche cayó y la euforia nos llevó a continuar la celebración con cervezas. Los amigos se dispersaron por un momento, y uno a uno se fueron a sus casas a cambiarse la ropa. Cuando la noche ya había avanzado y las luces de las casas parpadeaban como farolas solitarias, Antonio y yo decidimos que era hora de prepararnos. Me bañé primero y al salir lo vi sentado comiendo algo rápidamente. Su ropa de la tarde descansaba en la mesa esperando que él la cambiara por algo más fresco. Me dijo que necesitaba energía para la noche, que sería larga. Me vestí y tras un último vistazo le dije que lo esperaría con los demás. El camino hacia la vereda era oscuro y serpenteante, con casas que parecían vigilarme desde la penumbra. Pronto me dio la urgencia de ir al baño y recordé nuestro sanitario improvisado. Un samán viejo y colosal de más de 100 años que se alzaba como un guardián mudo al otro lado de la carretera. Antes de cruzar el camino noté algo que me detuvo en seco. Bajo las sombras del samán, en un banco medio podrido, había una figura humana reposado inmóvil. Tenía la cabeza agachada. Me acerqué y a medida que la distancia se acortaba lo reconocí. Antonio, aún con la ropa que había usado durante el juego. ¿Qué haces aquí? ¿No que ibas a cambiarte? Le pregunté, pero él no respondió. Solo giró levemente la cabeza y me sonrió. Una mueca helada que parecía dibujada con cuchillos. Sentí un peso en el estómago, pero lo ignoré y caminé detrás del árbol para hacer mis necesidades. Cuando salí, miré al banco y lo vi nuevamente. Ahora estaba de espaldas sentado en el extremo opuesto. ¿Cómo sabía que yo saldría de ese lado? Un escalofrío comenzó a reptar por mi columna. ¿Qué haces, Antonio? Repetí, pero él solamente giró otra vez la cabeza y sonrió con una mueca imposible. Luego se levantó y sin mirarme comenzó a caminar hacia el terreno que se perdía en la maleza. Lo seguí impulsado por algo más fuerte que la razón. Subimos por el monte que crujía bajo nuestros pies, y a pesar de la distancia que llevaba cada vez que me detenía, él también lo hacía como un reflejo siniestro. Cuando retomaba la marcha, él continuaba siempre manteniendo la misma distancia. Llegamos a un claro bañado por la pálida luz de la luna. Antonio estaba ahí de pie apoyado en un árbol inmóvil como una estatua. Grité su nombre y solamente respondió con esa sonrisa muda antes de desaparecer. Algo dentro de mí estalló como una advertencia, un instinto primitivo que me congeló en ese sitio. Entonces escuché crujidos, no de una, sino de varias presencias que se estaban moviendo en la oscuridad. El terror me sacudió y sin pensarlo corrí cuesta abajo sin mirar atrás. Al llegar de nuevo a la carretera jadeante con las piernas temblorosas, vi la vereda y a lo lejos a Gil. Me acerqué como pude y los muchachos notaron mi estado. ¿Te espantaron o qué? Me preguntaron riendo entre sorbos de cerveza. Aún temblando tomé 3 largos tragos para calmarme. El idiota de Antonio se fue al cerro. Empezó a decir, pero me quedé sin palabras. Justo en ese momento Antonio estaba doblando la esquina, fresco y con la ropa limpia que había dejado en la mesa. El tiempo parecía haberse burlado de mí. Solamente habían pasado 15 minutos desde que esa figura se había levantado del banco y comenzó a andar hacia el monte. Hasta hoy la lógica me evade, y la pregunta persiste en mi mente. ¿Qué fue lo que vi esa noche?